Bueno, yo les decía que hoy tenemos un programa muy especial porque además me siento honrada porque me decía que hace mucho tiempo que no pisaba un estudio. Embajador, muchas gracias por acompañarnos. Un placer de estar contigo, Marian. Gracias por la invitación. No, un placer para nosotros que nos acompañe. Estábamos hablando de este contexto de la cumbre por la democracia. Muchas de las personas que nos están viendo en casa piensan, y esto es también un discurso repetido, ¿no? que ya se ha gastado un poco la retórica y que siempre es lo mismo, siempre es abogar por la unidad, siempre es abogar por tal, pero que del dicho al hecho hay un trecho y poca gente toma acción. Usted ha hecho algunas recomendaciones que me parecen muy interesantes. ¿Podría comentarlas con nuestro...? Sí, no, muchísimas gracias. Yo creo que lo primero, Marian, y lo comparto contigo, yo creo que hay que pasar de la palabra a la acción y allí es donde tiene que estar el principal foco, pero lo importante es tener el diagnóstico claro también. Claro. Porque si no lo compartes, entonces vas a tomar medidas equivocadas. Y nosotros planteamos acá en el marco de esta cumbre lo que ha venido pasando con el mundo libre. De acuerdo a Freedom House, en los últimos 15 años el mundo libre ha retrocedido y las autocracias han avanzado. Desde que comenzó la era digital, desde el 2000 pensábamos que iba a ayudar a los pueblos a ser más libres. Resulta que esta era digital, ahora estadísticas muestran que las dictaduras duran mucho más tiempo, 25 años comparado con 10 años previo al 2000. Estos son elementos fundamentales para poder tomar decisiones correctas. Y lo otro, tú lo mencionabas acá, es cómo estas autocracias se unen. China, Rusia, Cuba, Irán, Turquía, para avanzar sin mirar atrás y cómo han ayudado a crear una cleptocracia, yo lo llamo corrupción transnacional, para darle soporte a esto. Y te lo digo que en el caso nuestro de Venezuela, Sí. una de las cosas que yo te diría que subestimamos es la naturaleza criminal de estos regímenes y el apoyo de estos grandes países, en este caso como Venezuela y Cuba. Entonces, con ese diagnóstico nosotros planteamos 4 elementos rápidos, te los describo. Tú mencionabas uno de ellos. Las democracias fuertes tienen que unirse. Tienen que unirse. Así como se unieron las autocracias, las democracias. Pero fíjate cómo lo planteamos, fuera del esquema de las instituciones tradicionales, OEA o ONU. Sí. Porque no son flexibles, no te dan agilidad, Marian. Entonces necesitas estos grupos. Y honestamente tampoco son prácticas. No son prácticas. Son las del discurso, son las de la condena, son las de la carta de condena y nada más. Así es. Entonces, para enfrentar este tipo de autocracias tienes que ser más ágil y defender tus valores y contrarrestar esta autocracia. Entonces, yo diría es crear ese frente democrático de las grandes democracias. Segundo punto, tomando en cuenta esta era digital, como lo acabo de decir, el acceso a Internet. Por supuesto. Mira, Marian, es que te lo digo es por lucha que hemos dado nosotros. Nosotros hemos estado censurados completamente dentro de Venezuela. Para darte un ejemplo, el presidente Guaidó no aparece en la televisión venezolana. No es posible hablar por televisión como lo estoy haciendo yo en este Cuando habla momento. con nosotros tratan de cortar la señal. Tratan de cortar la señal. Lo mismo sufre Cuba, lo mismo sufre Nicaragua. Esta democracia que estoy diciendo, este grupo debe facilitar el acceso a Internet a estos países. Mucha gente dice, bueno, es que esto es complejo, Carlos. Tecnológicamente es inviable. Yo le digo, mira, estos países han llegado a la luna. Han creado la vacuna COVID-19 en tiempo récord. Si se propone ese fondo, yo estoy convencido... Esa es la palabra, propuesta, si realmente se lo propone. Acciones, es darle acceso a estos países y te lo digo que le estarías dando una herramienta y te lo digo por conocimiento propio, quien lo hemos vivido y lo hemos sufrido, de cómo eso nos ayudaría a enfrentar estos regímenes autoritarios. El segundo aspecto que está atado a esto, al tercero, a la era digital, tiene que ver con lo que se denomina fake news o manipulación de noticias o utilizar la digitalización para la represión, para la persecución, para el control social. Hemos visto cómo estos países, China, Rusia, han dado elementos digitales y tecnológicos para que estos países avancen. Han intervenido en las elecciones de la región y ahora tenemos en la región elecciones muy importantes, como es el caso de Chile, que viene en pocas semanas, viene Colombia en mayo del año que viene y luego tenemos Brasil, donde vemos estas fuerzas ya moviéndose para intervenir e incidir en la política regional. Y finalmente, el aspecto que yo considero central, que es acabar con la cleptocracia y con esta corrupción transnacional. No te puedes imaginar, Marian, cómo esta corrupción
cómo esta cleptocracia ha sostenido estos regímenes. Claro. Y que no la pueden hacer solos. ¿No? Y además se apoyan entre ellos. Se apoyan entre ellos incondicionalmente y utilizan estructuras financieras en otras jurisdicciones para poder soportar estos regímenes y mover este flujo de dinero y también de actividades ilícitas, de droga, de explotación de oro ilegal, etcétera. Estas grandes democracias tienen que avanzar sobre esa persecución, sobre el desmontaje de estas organizaciones, y eso solo se puede hacer con acciones que lleven al desmontaje. Con voluntad, porque un caso tan simple como la Internet, por ejemplo, todavía Cuba, a pesar de las denuncias, sigue sin tener Internet después del 11 de julio. Todavía Venezuela sigue sin la posibilidad de tener un canal abierto donde el venezolano pueda recibir las noticias que no sean los fake news que hace el régimen. No existe voluntad, Carlos, y ese es el grave problema y es lo que la gente en un momento dado se cansa de escuchar. Porque tú lo acabas de decir, en un mundo donde la gente ha ido a la luna hace tanto tiempo, poner un satélite no creo que sea tan complicado, darle internet a la gente no es tan complicado. Cuba cambió en el momento que un teléfono entró en la isla, porque ya no tenían forma de controlarlo. Mira, las grandes protestas, Marian, que nosotros pudimos convocar en Venezuela, la hicimos por internet. Y el régimen se dio cuenta de eso y comenzó a cortar el acceso a internet. Cuando nosotros comenzamos a organizar cosas por internet, comenzó una represión digital y luego ha tratado de tener control social utilizando los medios tecnológicos. Estos son aspectos centrales para la discusión. Y en el caso de la corrupción, mira, nosotros hemos logrado que Estados Unidos pueda llevar a la cárcel a varias personas que han estado vinculadas con casos de corrupción, pero no es suficiente. Tiene que haber una, digamos, acción multilateral, porque estos delitos ya atraviesan varias jurisdicciones, particularmente estos países que te estoy nombrando. Entonces, en la medida en que esto sea mucho más masivo, más fuerte, y desmontemos lo que nosotros denominamos la cleptocracia, en esa vía creo que nosotros vamos a dar... Y las extradiciones a Estados Unidos del Pollo Carvajal, de Alex Saab, etcétera, eso van a permitir de todas formas abrir un mapa. Ese es apenas el comienzo, pero sin duda es un paso en la dirección correcta. Y lo otro que destaco es que ahorita la administración Biden acaba de emitir digamos, una visión de declarar la corrupción como un elemento de política de interés de seguridad nacional para los Estados Unidos. Y acaba de emitir una documentación que apunta en esta dirección. Es un primer paso, pero creo que tú lo has dicho muy bien. De la retórica a la acción es mucho, pero ya creo que hay conciencia de cómo estos regímenes autocráticos o denominados los bad guys o los malos están ganando la partida, que requiere entonces de los buenos que actúen de manera mucho más rápida, más diligente y más efectivo en estos, al menos, elementos que hemos mencionado. Y yo espero que al menos los buenos somos más. Al final yo creo que tiene que llegar a triunfar eso. Pero ¿qué te parece si escuchamos también lo que dijo el presidente interino, Juan Guaidó, en esa cumbre? 1. Construir un frente unificado con enfoque multilateral que haga responsable a los autoritarios por los crímenes cometidos. Crear mecanismos para proteger a las fuerzas democráticas y a los activistas de derechos humanos que mantienen la lucha en terreno, que son víctimas de persecución constante. 3. Priorizar la rendición de cuentas, la justicia y la reconciliación para construir paz duradera. En el caso específico de Venezuela, es necesario comprometerse con una solución política inclusiva y negociada que brinde un espacio genuino para todos los sectores de la sociedad. Dos palabras básicas, inclusiva y negociada. ¿Cómo se puede negociar con un régimen de bribones donde no existen pactos de caballero? Mira, yo creo que aquí lo que toca es forzar a una negociación que funcione en Venezuela. Y por eso nosotros, en este proceso que estamos dando en México, hemos hecho dos grandes diferencias con respecto a los procesos anteriores. Uno, una agenda concreta. Nosotros hemos planteado que Venezuela, para resolver su conflicto, pasa por una transición democrática que nos lleve a elecciones presidenciales libres y transparentes. Pero eso es imposible, mira lo que acaba de pasar. Ahora, por eso no es elección libre y transparente. No. Entonces uno pregunta, ¿seguimos luchando o no? Tenemos que seguir luchando para tener verdaderas elecciones libres y transparentes, sobre todo cuando enfrentamos un régimen, digamos, que es para mí una estructura criminal. Segundo aspecto que hace la diferencia y que puede contribuir al objetivo es la presencia internacional allí. Ahí están los grandes países. Estamos poniendo el conflicto venezolano donde debe estar. Ya esto trasciende a Venezuela.
¿No? Y el respeto de Washington al invitarles, por ejemplo, a la cumbre, y el respeto a un presidente interino y no reconocer al Estado de Venezuela, y 20 países apoyando precisamente totalmente. eso. Y hemos incluido acá, Marian, no solo a los países que nos han apoyado abiertamente, las grandes democracias como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Colombia, para mencionar uno de la región, sino que están allí también países que apoyan al régimen. Ahí está Rusia, está Irán, está Cuba. Ese es el conflicto que hay en Venezuela, geopolítico, trasciende a los venezolanos y le estamos colocando en su perfecta dimensión. Entonces la presión interna con la presión internacional que puede forzar a estas personas a llevar a un entendimiento donde existan garantías de estos actores que estoy mencionando para tener certeza de que lo que se cumpla se pueda lograr. Qué fácil, no lo es. No. Yo tengo muy baja expectativa, pero nos corresponde a nosotros, Marian, incrementar la probabilidad para que Venezuela pueda transitar hacia una democracia. Por lo menos dar esos pasos para que la comunidad internacional apoye precisamente cualquier pequeña iniciativa que se pueda llegar a hacer y que cuente con ese respaldo internacional. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar, viendo también quién es quién en ese tablero. ¿Existe división en la oposición? ¿Quién está tan interesado en dividir a la oposición? Ya regresamos. Aquí seguimos hablando nosotros en este receso, porque una de las cosas que yo estaba comentando es cómo se puede ahogar a un régimen como este, por ejemplo. Y el narcotráfico, obviamente, por mucho que ellos se quieran poner la mano en la cara, existen investigaciones federales abiertas, quiero decir, hay un complejo, una compleja estructura que ya está trabajando para tratar de acatar también o de cortarle las alas al régimen por ese lado. Pero yo preguntaba antes de la pausa, yo les decía, ¿quién está tan interesado en dividir a la oposición? ¿Está realmente la oposición fragmentada? Mira, el principal interesado... Sobre todo con lo de Borges, porque lo de Julio Borges ha dejado una estela de confusión inmensa. Sí, fíjate, quien está interesado digamos, dividir a la oposición y acabar con el gobierno interino... Maduro. Es Maduro. Claro, lógico. Obviamente. Y sus alacranes. Y sus alacranes, a quienes han comprado. Y cuando tú enfrentas regímenes como estos, lo estamos mencionando, utilizan la corrupción para intervenir y para comprar conciencia y también para sembrar terror. Entonces, el primer interesado es Maduro. ¿Y cuál tiene que ser nuestra estrategia? Todo lo contrario. ¿Y en qué términos nosotros hemos planteado la legitimidad del presidente Guaidó? Mariam, nosotros hemos dicho cuál es el objetivo, porque la legitimación de Juan Guaidó no es caprichosa y no es un objetivo en sí mismo. El objetivo nuestro es empujar una transición que nos lleve a elecciones democráticas y fortalecer el proceso de negociación. La pregunta que yo le hago a quienes nos ven y te la hago a ti, Mariam, ¿la legitimación de Juan Guaidó ayuda o no al objetivo? ¿Ayuda o no a fortalecer nuestro proceso de negociación? La respuesta es obvia. Claro que sí, es que claro tienes, tienes una cara visible de Venezuela, de la Venezuela libre, de la Venezuela próspera, la que tú quieres para... ¿Y qué quería hacer Maduro cuando nos reunimos la primera vez en México, que yo estaba allá el 14 de agosto? Decir, aquí yo tengo la legitimación, ahora me reconocen. No, no es así. La legitimación que tiene el presidente Guaidó se la da a nuestra Constitución. Y eso es algo que le interesa a Nicolás Maduro. Es un error entregar eso a cambio de nada. Y nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a avanzar en una transición que lleve a elecciones presidenciales. En ese escenario es que nosotros estamos dispuestos a avanzar. ¿Va a haber una reestructuración interna? Ahora, después de lo que dijo Borges, de la salida de Borges, ¿tiene que haber una reestructuración? Nosotros hemos planteado esto, uno, con el objetivo que te lo he dicho, elecciones presidenciales, transición democrática, fortalecimiento de un proceso de negociación. Dos, mantener la legitimación, porque ayuda a ese objetivo. Insisto, no es capricho, lo establece nuestra Constitución y permite, a mi modo de ver, reconstruir y mantener lo que tenemos. Es un error, Marian, destruir lo que tenemos a cambio de nada. Hay que construir sobre lo que tenemos. Y hoy tenemos una legitimación de Juan Guaidó que, nos guste o no, es el referente en Venezuela y un referente internacional. Construyamos desde allí, corrijamos los errores, lo hemos dicho, estamos abiertos a corregir cualquier aspecto que sea necesario, pero que no sea... El hecho de tener embajadores permite, por ejemplo, yo sigo mucho lo que hace Viera, lo que haces tú, eso permite que cada país conozca de primera mano el drama de Venezuela y que se traten de poner los mecanismos para sacarlo adelante. Pero a este respecto vamos a escuchar qué fue lo que dijo John Bolton, el ex asesor de Seguridad Nacional. Well, I think it's unfortunate that this could be the beginning of the Venezuelan opposition breaking up. You know, one of the great successes I think the opposition had in late 2018, early 2019 was overcoming their many differences to
unify behind Juan Guaido in opposition to Maduro's fraudulent re-election as president. And that held together for a long time. But obviously, the efforts of early 2019 to oust Maduro failed. And it's a fair question to ask, without stronger American support, how long the opposition could hold together. Look, this is politics. It's kind of inevitable in a certain sense. But I do think in part it's caused by the lack of a strong U.S. position against Maduro, both at the end of the Trump administration and at the beginning of the Biden administration. I think we've lost a lot of opportunities. I hope this doesn't, whatever the outcome of this dispute within the opposition, I hope that it doesn't strengthen Maduro further. Carlos, tu reacción. Mira, yo comparto lo que dice, que es importante mantener la legitimación de Juan Guaidó. Está partiendo del criterio que te expresé. Y el trabajo que ha llevado. Y construyes desde allí, corrigiendo todos los errores. Y nosotros estamos ahora, en este momento, fortaleciendo lo que hemos denominado la plataforma unitaria, donde están el resto de los partidos políticos y sociedad civil, y queremos fortalecerla. Pero no son figuras excluyentes. Entonces, construyamos, insisto, sobre lo que tenemos. Creo que es el mensaje que dice el embajador Bolton. Y debo decirte, Mariam, que esta visión que te he expresado, me atrevo a decir, porque lo he conversado, que nuestros principales aliados internacionales, incluyendo Estados Unidos, la comparten. Y comparten la necesidad de una transición en Venezuela. Y comparten la necesidad de mantener la legitimación de Juan Guaidó, porque es un medio que te permite estar en mejor posición para una negociación y para forzar a una transición en Venezuela y para mantener las fuerzas internas movilizadas dentro de Venezuela. Sobre todo porque cuando se genera una crítica, uno pregunta, bueno, y el interlocutor que está lanzando esa crítica, primero, ¿por qué no la hizo antes? Y en segundo lugar, ¿cuál es el plan B? O sea, ¿qué plan B propones? Por eso he dicho que es un error destruir lo que tienes a cambio de nada. Y yo he dado aquí ya elementos suficientes para decir es preferible mantenerlo. O como tú lo mencionabas, ¿es mejor o no haber estado en la cumbre? Donde estuvo el presidente Guaidó como presidente interino, en un espacio particular para hablarle al mundo, donde estuvimos todos nosotros interactuando, donde nosotros, en nuestra delegación, Mariam, incluimos personas de Nicaragua, personas de Cuba. Sí, y eso me llamó la atención, porque Rosa María Payá, por ejemplo, ellos no habían sido invitados, la delegación de Cuba no había sido invitada y fue el presidente Guaidó quien les abrió espacio para poder incorporarlos. Es nuestra misma lucha. O, por ejemplo, el espacio que tenemos dentro de la OEA, donde votamos una resolución en contra de Ortega, en favor del pueblo de Nicaragua, a recuperar su democracia. ¿Es mejor o no tener una representación en la OEA? Claro que es mejor. Tenemos una representación del BID y estamos movilizando recursos para que le puedan llegar a los venezolanos dentro de Venezuela y todos los que están en la región por la crisis de refugiados. Lo ideal sería que escucharan el mensaje, pero que hicieran algo. O sea, que escuchen el mensaje y empezar a empujar para que hagan algo. Tú lo has dicho, es esa retórica. Rompamos la retórica, busquemos acciones concretas. Y te digo algo, nosotros estamos en primera línea enfrentando estos regímenes. Y te puedo decir algo, nosotros le podemos criticar cualquier cosa al presidente Guaidó, pero ahí está el presidente Guaidó en Venezuela, asumiendo todos los riesgos, perseguido todos los días, con su equipo desmantelado más de 5 veces, unos en clandestinidad, otros en el exilio, otros presos. Y ahí está, dando la cara, luchando por lo que cree. Bueno, nos queda muy poquito tiempo y como siempre se lo quiero ceder a mi invitado y mucho más que ha tenido, como les decía, la gentileza de venir al estudio después de tanto tiempo. No, te agradezco el espacio. Yo creo que las conclusiones, como tú dices, son muy claras. Saber a qué nos estamos enfrentando. Estos autoritarismos requieren la unificación de las grandes democracias para confrontarlos en todos los terrenos digitales y sobre todo a nivel de corrupción y a nivel interno dentro de Venezuela. Te diría, Marian, que no perdamos esto de vista. Hoy en Venezuela, mientras nosotros hablamos, más del 85%, 90% quiere un cambio. Eso no ha variado. Eso está allí, intacto, esperando el momento para expresarse libremente. Y lo menos que podemos hacer hoy, después de haber avanzado tanto, es bajar la guardia. Los que están adentro y el éxodo que está fuera, que es de los mayores, yo diría que es el segundo más grande, ¿no? Es el segundo más grande y no podemos dejar que sea el primero. Y esos son nuestros grandes embajadores también. Carlos, juntos, unificados, dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, con la fuerza de ambos, es que podemos empujar una transición Carlos, política en embajador Venezuela. Vecchio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer conversar con usted. Para mí un placer, María. Muchas gracias.